Muy buenas noches, bienvenidos a Enchufe, otro espacio más de Quinto Poder. Voy a tener que hacer esto muy rápido. Disculpen la molesta entrada tan abrupta. Ahorita que ayer estaba con la gráfica de las participaciones de los estados en lo que se refiere a sus deudas públicas y sus ingresos, pues hoy vamos a hablar precisamente de las deudas estatales. Como bien dice mi subtítulo, un riesgo a largo plazo que se puede complicar y que puede ser una bomba de tiempo para nuestra economía nacional. Em, bueno, hay un sinfín de notas que analicé que me dio el gusto de tomar en cuenta, pero viendo que son 20 minutitos vamos a ir rápidamente con el primero. Voy a dejar una presentación de imágenes para que ustedes vean más o menos todo lo que vamos a estar tratando. Cuando me tengan que detener alguna, pues la vamos a repetir, pero nada más para que pues, haya algo de contenido visualmente, no solamente que sea el audio. Voy a estar leyéndolos también, a pesar de que este, va a estar medio difícil, pero aquí estamos. Ok, voy a darle de acá, listo. Bueno, para iniciar el enchufe con un buen ritmo, hay un artículo, híjole, bastante devastador que escribió Fernando de Isondo Barragán en Nexos, donde enumera 10 puntos en referencia a estas deudas públicas estatales. Y vale la pena mencionar cada uno de una forma muy rápida. En primera instancia mencionaba él que Luis Videgaray y demás decían que la deuda de los estados no era un problema nacional, puesto que ellos decían, bueno, dicen que apenas llega al 2,5% del Producto Interno Nacional. Um, Esto en los siguientes 9 puntos lo iría desglosando y lo iría criticando, rebatiendo más bien, puesto que en sí el problema no es aquí que no sea, digamos que, bueno, no repercuta mucho en la situación actual. O sea, el problema está en que existe la inflación y ha ido en aumento y que en unos años puede ser un problema mayor, ¿no? Bueno, hay que ser muy sinceros a la hora de hablar de deudas estatales. Primeramente, y el primer dato con el que podríamos analizar, es que estos datos sobre la participación de la deuda estatal en el Producto Interno Bruto tiene una desigualdad de estados que tienen una alta deuda contra estados que tienen una economía, unas finanzas bastante sanas. Es decir, que hay 22 estados que representan menos del 10% de la deuda estatal nacional y hay en su contraparte 6-7 estados que acaparan más del 80% de todas estas percepciones, más bien de toda esta deuda, ¿no? En, en 1980 se establece el sistema de coordinación fiscal, en el cual la federación entrega sus participaciones a cada estado, no en relación con su injerencia en el Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que, por ejemplo, y dio el ejemplo más claro, en el caso de Nuevo León, que tiene una participación del Producto Interno Bruto Nacional de aproximadamente 10%, se le entrega solamente de participaciones de este paquete de recaudación federal participable, el RFP, solamente el 4% de total de esta bolsa, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué está tan alta la deuda de Nuevo León en este caso? ¿Y por qué se le da tan poco si su participación en el Producto Interno Bruto ha sido demanda? Igual pasa con Jalisco, igual pasa con algunos otros estados que tienen esta misma situación de que se les da menos de lo que debían ingresar a sus arcas públicas, y en otras contrapartes hay unos que se les da más, ¿no? Con este programa, que a mí me parece bastante desigual, ¿no? El único que realmente recibe sus participaciones como debe es el Distrito Federal. El Distrito Federal recibe
sus participaciones directamente relacionado con su injerencia en el Producto Interno Bruto, lo cual nos hace indicar por qué tiene los mayores ingresos, y a pesar de tener o ser el primer lugar en deuda nacional del país, esto no quiere decir que sea malo. Su inversión en infraestructura pública ha sido muy exitosa, su deuda es calificada con los más altos estándares, según Standard Poor's, según y otras valorizadoras. Entonces, el Distrito Federal, a pesar de toda esta deuda que ha adquirido, es justificable, es sostenible y es mantenible, ¿no? Bueno, el problema aquí, principalmente, y lo resumo muy bien en el punto número 3, es que los gastos estatales, la mayoría de ellos van directamente a asegurar estos gastos corrientes, esos pagos de nóminas, pensiones, etcétera, y no van directamente a lo que nosotros, o al menos yo considero más importante, que es la obra pública, la inversión en infraestructura, la inversión en programas sociales, tanto que dice y presumen, ¿no? Es que nosotros con el programa de oportunidades estamos reduciendo la pobreza. Pues sí, pero no le das más dinero a los programas. Se quedan algunas manos, es un desmadre con los trabajadores sociales y bueno, lo dejamos por otro tema, ¿no? El caso es también, en el punto 4, bueno, un poco saltándome el tema, Luis Videgaray dice y presume que en la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México se logró reducir la deuda estatal en 25%. Esto, desde luego, es una vil mentira. Déjenme, les pongo la gráfico. Voy a seguirle. El caso es que, en este sentido, Luis Videgaray completa y absolutamente miente. La deuda pública del Estado de México actualmente asciende a más de los 38,000 millones de pesos y está posicionada después del Distrito Federal y después de Nuevo León como la tercera entidad del país más endeudada, ¿no? Entonces dice uno, bueno, pues ¿por qué está diciendo esto si no es cierto, ¿no? En el quinto punto, que también menciona muy bien el señor Elizondo, critica esta cuestión de comparar la recaudación que se hace en el país con otras economías supuestamente sanas, como puede ser Argentina, como puede ser Brasil. Igualmente, como en México, estas naciones sufren de exceso de gasto y exceso de deuda en las diferentes provincias o estados, dependiendo del país. Esto también viene a contradecir un poco, ¿no?, toda la propaganda que hacen ellos al decir que, bueno, ellos son mejores, son modelos a seguir, cuando en realidad pues no toman en cuenta muchos factores, ¿no? Y muy bien, en el sexto punto que también critica el señor Elizondo, que dice que el problema no es el crédito, es el pago de la deuda, que cada vez aprieta más los gastos del Estado. Es decir, los estados se endeudan, no invierten en infraestructura, y ¿qué pasa? Bueno, pues que tienen que seguir pagando esta deuda por un cierto lapso de tiempo. En algunos casos son de meses, en otros son de años. Ahorita vamos a ver todos esos datos que son realmente aterradores. Nada más para hacer para dar un dato en específico. Actualmente tenemos que un plazo de 14 años para el pago de toda esta deuda estatal, y si lo repartiéramos por todos los habitantes del territorio mexicano, cada mexicano debería aproximadamente 3.500 pesos por estas deudas que han hecho los gobernantes, porque más del 80% de estas obligaciones financieras de los estados las han pedido los mismos gobernadores, ¿no? Bueno, aquí hay un dato muy claro. El endeudamiento de los estados no reduce las posibilidades de crecimiento del país.
y más cuando se hace una inversión mala. En el caso de los estados con peores calificaciones crediticias, como es el estado de Veracruz y el estado de Zacatecas, que se ha aumentado considerablemente su deuda pública, o deuda estatal más bien, no ha habido inversión en infraestructura. Generalmente estas deudas las han hecho, o sea, las han pedido para finiquitar otros gastos corrientes, totales de que no se puede hacer ni obra pública, ni se puede hacer inversión, y entonces esta deuda pues viene a ser como que em, un demoledor, ¿no? Todos se comprometen a pagar lo que no pueden pagar, ¿no? Em, bueno, también hay que decir que la deuda minora la capacidad de respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población. En el caso de los estados más endeudados hay un problema muy serio, puesto que si se sigue con esta línea, con esta tendencia, se está olvidando que existe el futuro, se está olvidando que estas deudas en algunos estados, como yo les haré mención, en algunos ya alcanzan 20 años para poder finiquitar las deudas estatales. Entonces va a estar aumentando este plazo de pago conforme se pidan más deuda. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que las generaciones futuras van a acabar pagando nuestro derroche de recursos, o más bien el tiradero de recursos, ¿no?, que están haciendo estos políticos, que ni en infraestructura invierten, pero que aumentan, ¿no?, el número de deuda. ¿Cuáles son las posibles soluciones ante todas estas problemáticas de deuda estatal? El autor menciona algunas en interés particular. Una de ellas sería que en el momento de que en algún estado, X estado que sea, ya no pueda con sus ingresos solventar todos sus gastos, el gobierno federal tendría que apoyarlo. Esto a su vez causaría crítica a los que sí tienen finanzas sanas, ¿no? Y bueno, resolvería el problema, podríamos decir, medianamente. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, que si hacemos lo contrario, que si no nos apoyamos y dejamos que se caigan, ¿quiénes salen perjudicados? Los ciudadanos. Si el gobierno federal no apoya a los estados que no tengan la capacidad de solventar sus gastos en algún momento dado, la población en general va a sufrir las consecuencias de este acto. ¿Cómo? Puede ser que quiten algún servicio importante, reduzcan el gasto social, ya no hagan ninguna obra en específico, y viene directamente a repercutir, ¿no?, el desarrollo de los estados. Como bien lo mencionaba en algunos artículos que leí el otro día, algunos estados, increíblemente, si los volviéramos nación, no serían sostenibles con esta deuda. Es increíble. ¿Cuál es la otra posible solución? Ustedes saben que el presidente Calderón propuso una ley de transparencia para los gastos públicos, la cual ya está aprobada y ya está vigente. Sin embargo, algunos diputados, yo leí sobre una propuesta de Movimiento Ciudadano, dicen que sería más factible, y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, que se estableciera límites de crédito, límites de deuda, que las administraciones no puedan endeudarse más de un cierto límite, de un cierto nivel o de una cierta cantidad. A mí me parece una opción mucho más viable, mucho más sencilla, porque te hace notar las capacidades que tienes como administración y evitas endeudarte de más, como ahora el señor Aristóteles Sandoval dice que vamos a tener una deuda nueva de 3.200 millones de pesos. Tenemos 24, pues ahora vamos a tener 27.000 millones de pesos de deuda. Entonces digo yo, pues, bueno, ojalá que lo invierta bien, ¿no? Pero es una cuestión que definitivamente se debe de limitar. No es decir que no se puedan endeudar, simplemente
que haya un límite para que no sucedan consecuencias mayores, ¿no? Ni crisis que tanto nos afectan. Bueno, en 11 años, esto es increíble, en 11 años la deuda de los 32 estados aumentó 200%, es decir, pasó de 100,000 millones de pesos en el 2000. Ahora, la cifra más actualizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alcanza los 406,000 millones de pesos. Bueno, obviamente el crecimiento que se menciona aquí tiene otros datos. Si yo considerara la Secretaría de Hacienda, sería el 400%. Muy interesante toda esta cuestión, bastante preocupante, al menos a largo plazo, pero que se debe de actuar, yo creo que ya, para evitarnos más problemas, ¿no? ¿Cuánto? Aquí hay una gráfica muy interesante que la voy a poner. Es esta de aquí. Voy a dejarla en pantalla completa, pero no ustedes. Voy a pausar aquí y vamos a ponerla en pantalla completa. No sé que se cierra acá. Ok. La deuda de los estados alcanza el 14.7% de la deuda externa mexicana, que aproximadamente es de 2,7 billones de pesos. 1,7, perdón, millones de pesos. Es billones de pesos. ¿A qué equipara esto? Bueno, pues 3.5 veces lo de presupuesto de educación, ¿no? Aquí están, por ejemplo, señalados 234,000 millones de pesos que fueron directamente pedidos por los gobernadores. 89,000 millones de pesos que van a la banca de desarrollo, y el 79% que 79% que precisamente es pedido por estos gobernadores del estado. Bueno, está muy rebuscado esto. No se los voy a explicar porque me parece que voy a perder tiempo aquí y no quiero hacerlo. Bueno, seguir con esto que tenía preparado. Ya habíamos mencionado, el Distrito Federal tiene la mayor calidad crediticia, al igual que Querétaro y Veracruz y Zacatecas son los rezagados en este asunto. ¿Por qué es importante al hablar de deuda estatal ver cómo evoluciona y ver a dónde va? Hay que recordar que el 82% de los ingresos de los gobiernos vienen y provienen precisamente de estas participaciones federales, y si se supera este monto, como ya vimos, y que Dead puso la gráfica esta de cómo representa, ¿no?, su deuda o el pago de su deuda 399%, por ejemplo, con más de 300% en Coahuila, ¿no? Bastante alto también en Veracruz, bastante alto también en Nuevo León, que son estados que se han comprometido de más, ¿no?, que han querido invertir supuestamente y terminan dejando ahí la deuda para las próximas administraciones. Ya hemos hablado que el monto solamente representa el 14.7% de la deuda externa, que es de 2.7 billones de pesos. Y sobre el promedio del plazo de vencimiento de obligaciones, es decir, cuando se acaba de pagar las deudas, ahorita si no se pide más, en promedio de todos los estados es de 14.9 años. Es un dato duro, digo, imagínense seguir pagando esto por 14 años, y eso si no se pide más deuda, ¿no? Bueno, además de establecer el límite crediticio que proponen a algunos políticos, yo leí sobre el Movimiento Ciudadano simplemente, es reformar los artículos 73, 115 y 117. ¿Qué establecen estos? Bueno, voy a leerles más o menos lo que yo encontré, porque no sé mucho de leyes, pero creo que di con el blanco. En el artículo 74, en la fracción octava,
dice que para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se relacionen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en términos del artículo 29. ¿Qué quiere decir en este artículo? Que no se puede pedir deuda sin una justificación. Si no es para el desarrollo de infraestructura, si no es para el beneficio público de la población, no se debe de aceptar que se endeuden los estados. Muchos salen con la maña de que van a construir ciertas obras, al final no acaban haciendo nada, y ese es el problema por el cual termina el estado bien endeudado, ¿no? Porque ni se hacen las obras, pero sí se pide el dinero, ¿no? Y se lo clavan. Bueno, el artículo 115 también tiene algún apartado en la fracción cuarta, que el inciso B, que las participaciones federales que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo de las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados. Esto del decreto de la Federación de 1983. Cambió la forma, no cambió. Las participaciones federales, como les había mencionado, cada estado recibe, de acuerdo a esta bolsa, ¿no?, que cada año hace el gobierno federal, pues un cierto porcentaje de ella, y que no necesariamente representa su participación en el Producto Internacional, cosa que no debería ser, pero bueno. Sobre los municipios más endeudados, en un artículo que encontré de Milenio, una diputada priista dice que son Guadalajara, con 2,000 millones de pesos, Tijuana igual, Monterrey, Zapopan, Benito Juárez, Nuevo Laredo, León, Mexicali, San Nicolás Garza y Tlaquepaque. Varios municipios son de Jalisco y de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora yo no sé con cuánto se vayan a endeudar más. Bueno, la deuda de los estados se concentra en muy pocos, ¿sí? Son los que al final de cuentas terminan deformando este promedio. Porque mientras que Tlaxcala, que no tienen absolutamente ninguna obligación fiscal, y les pongo las gráficas una vez, ya que estamos aquí. Es que yo lo hice porque si no me va a hacer bolas. A ver, ahí cambio. Estas son las obligaciones financieras de algunas entidades de la República. Quité el Distrito Federal porque me pareció un caso aparte, por lo que ya les había comentado. Y tenemos que el rojo, que es Nuevo León, Jalisco, el azul, cielo. Bueno, si ustedes se fijan, el de color verde, que es Coahuila, de 2011 a 2012 pasó de tener una deuda de 8,000 millones de pesos a una deuda de 38,000 millones de pesos. Esto lo pueden comprar ustedes en los datos que aparecen en la página de la Secretaría de Hacienda y Proyecto Público. ¿Qué pasó? Bueno, que sometió a su estado a aproximadamente más 20 años de pago de deuda a una tasa fija de 7,2%, y prácticamente eliminó toda maniobra que pueda hacer cualquier administración que venga en el futuro. Una pena, una lástima que se tengan que hacer este tipo de cuestiones, pero es importante que, además de transparentar las peticiones para deuda, pues también hay que limitarlas, porque si no se pueden volver un problema nacional, que ahorita, como les digo, representa el 14.4
por ciento de lo que viene siendo la deuda externa mexicana. Tal vez haya más tiempo para abordar más temáticas, pero creo que con esto queda un poco claro. Voy a leer todos los comentarios. Bueno. Dice Friyoi que por qué si no se arrastra tanto la lengua para hablar, no se entiende. Ah, perdón, pues es que estaba hablando muy rápido y se me van las ideas, entonces tenía que hacerlo. Pero generalmente bueno, tenía de niño problemas de tartamudear mucho, ahorita ya no lo tengo tanto. Dice Mudred que para criticar aquí con así es. Dice Alex Hernández, Braulio, es la naturaleza de Videgaray. Cuando digo una verdad, nos debemos preocupar. Cierto. Están todos por acá. ¿Qué infraestructura tan chingona hicieron en Coahuila? ¿Por qué es lo que pregona Moreira? Pues sí, fue uno de los gobernadores más queridos por la población en la historia de Coahuila. Desgraciadamente, cuando salió todo esto a la luz, yo creo que todo el mundo se decepcionó. Por eso abandonó la presidencia, o más bien el puesto de presidente del PRI, y ahora, o sea, ahí anda el tipo, ¿no? Aquí está Chris saludando, buenas noches. Les voy a dejar el programa, pero lo peor es que los culpables nunca tienen problemas legales. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Y sus familias se enriquecen también. Mike GDM dice puto gobierno de mierda. Bueno. Y como les digo, hay que tomar todas esas cuestiones. Porque puede ser un problema de seguridad nacional. Y como bien anunciaba el señor Elizondo, y como mal dijo Videgaray, sí es un problema nacional. Es un problema de seguridad nacional que comentaba. Porque en cualquier momento, y ya lo estamos viendo, bastantes administraciones municipales están declarándose en quiebra. Y cuando un estado lo haga, imagínense, ¿no? O sea, si bien es cierto que nuestra deuda externa está más o menos baja, como dicen, que alcanza el 30% del Producto Interno Bruto, pues de todas maneras es considerable, ¿no? Y no estamos también como para andar haciendo, o seguir haciendo esas tonterías de no tomar o prestar atención a los gastos, a las peticiones de deuda y en lo que se invierte en nuestros recursos públicos de la nación, nuestro área, ¿no? El presupuesto que nosotros ponemos para que estos güeyes pongan escuelas, pongan hospitales, hagan infraestructura de calidad. Pero bueno, habrá más tiempo para desarrollar el tema. Tenía varias páginas preparadas, pero creo que en media hora no las puedo tomar todas. Entonces aquí creo que en estos puntos fueron más que suficientes. Si me pasaba a decir, y se los voy a decir ahorita, se quedó el plano, pero tantito. Bueno, no sé si se voy a subir. ¿Quién que se elimine y se le pase la responsabilidad del gobierno federal? El PRD dijo que se debería de pasar la deuda de los estados al gobierno federal, tal y como sucedió con el FOBAPROA. Un rescate a los estados que están endeudados para maniobrar los recursos. O sea, que criticaran tanto en su tiempo el rescate de los bancos cuando fue la crisis del 94, y ahora digan que también se debe hacer un FOBAPROA con los recursos, ¿no?, de los estados. Ahí los dejo de consideración.
Yo me despido, soy de Cisneros, este fue el enchufe, un poco rebuscado, pero creo que las quedaron y eso es lo importante. Nos vemos el próximo lunes, si si el tiempo y la suerte nos lo permite. Hoy no hubo portazos, como vieron. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima. Dejen nomás, dejo de grabar acá